Bueno, el otro día habíamos leído la interpretación del concepto este de electricidad o de sentimiento que estaba vinculado con una palabra que aparecía acá al principio del texto. En uno de los anexos estaba profundizado cómo a través de la geometría, a través de la enseñanza mismo, estaba vinculado con la palabra Zohar. Y después habíamos llegado a otro anexo en el cual se hablaba de las partes del cuerpo, y cómo a través de esas partes del cuerpo, esas manifestaciones externas en las personas nos daban ciertas indicaciones respecto a la recepción de la luz en ellos, o en nosotros, o en quien sea. Y lo que les comentaba recién es que justo hoy Michel Pornar, por lo menos a mí me llegó hoy un correo que estoy como asociado ahí a las publicaciones que hace, publicó este mismo texto en un PDF ya en español traducido completo. Acá hay traducido solo algunos párrafos, y como está todo ahí, comentarlo, que eso también existe, como quien dice, que si quieren profundizar en eso, se los quiero mostrar, y después si quieren se los mando, o lo bajan mismo del Google Drive de él, cómo está ese texto disponible también. No sé si se llega a ver, pero en este texto que subió al Facebook, y también puso el link ahí respecto al Google Drive, habla ya sobre el cabello, la frente, los ojos, el rostro, los labios, las orejas y las líneas de la mano, y está todo ya traducido al español. O sea, si bien ahí en el anexo que estamos viendo está con más detalle sobre algunas cosas, acá ya están está todo resumido, pero está completo. O sea que podrían estudiarlo de ahí y profundizar si quieren profundizar en el tema. O sea, justo coincidió que él está traduciendo lo mismo que estamos leyendo nosotros, así que ahí Ah, está qué con bueno. más detalle. Estamos como sincronizados con lo que está haciendo Michael. ¿Y si lo leemos? Si ¿O quieren no? podemos leer de acá también. Yo esto no lo leí, solo me llegó hoy y vi que estaba ahí. Si quieren podemos... No está con tanta profundidad y detalle como hay sobre cada párrafo, solo el párrafo, como quien dice. Por ejemplo, este, no sé si es el mismo que estamos leyendo, si su cabello cuelga hacia abajo y no es liso, no sé qué, o sea, no está comentado, está solo traducido. Ah, está. Sí, el que vos quieras. O sea, hacemos como quieran. Eh, eh, escucho. Sí, leemos el tuyo que está comentado. Eh, Si es lo mismo y está comentado, O sea, mejor. la parte que está arriba, o sea, capaz que no es exactamente textual porque lo tradujimos en forma independiente, pero el texto original es el mismo, o sea que si no es exactamente las mismas palabras, tiene que tener el mismo concepto atrás, en lo que es la traducción literal. Después lo que sí es que en el que hice yo está con comentarios aparte, mientras que este está solo la traducción de cada parte. Ok. Pero si quieren profundizar después con las otras partes, porque vieron que no solo es en el cabello, los párrafos que vamos a ver es respecto al cabello, pero habla del cabello, de la frente, de los ojos, del rostro, de los labios, de las orejas y de las líneas de la mano. Y sobre cada una de esas cosas menciona información que se manifiesta en esas partes del cuerpo y que tienen que ver con esa luz que refleja la persona. Yo después les reenvío, si quieren, el link de este PDF para que lo tengan, que lo puedan estudiar de ahí. Bueno, este es el mismo, si su cabello cuelga hacia abajo y no es liso. Este sería el que está puesto como punto 4 acá. Dice: y si su cabello
cuelga hacia abajo y no es liso, no hay miedo en su corazón. Tiene malicia, desea buenas obras y son hermosas ante él y no las hace. Y cuando llega a la vejez, vuelve a ser temeroso de Hashem. Y sus obras son hermosas. Y las cosas se dicen en las palabras del mundo, que entonces él tiene malicia y no hace buenas obras. Pero según las palabras del cielo, todos los que se acerquen a él triunfarán. No se le revelarán grandes secretos, pero sí pequeños secretos que se le da bien guardar. Un ser humano, es cierto que también se menciona esa palabra para lo que es ser humano, pequeño, hace una gran cosa, palabra, y sus palabras se escuchan. Y esta es la letra Zain. Zain Yud Nun, ya está puesta en forma explícita. Los cabellos son kelim, herramientas, vasijas de la sabiduría, Josmá, en el lugar de su salida. Y así sucesivamente son un examen de leyes, dinim. Y por lo general deben distinguirse 3 pasos que se extienden desde 3 puntos: Holem, Shurek e Irek. Bueno, leo los comentarios que están acá. Dice: el cabello colgando abajo, que no es liso, hay miedo terrenal en su corazón, tiene malicia, desea hacer buenas obras, pero no las realiza, pero sí las hace luego en su vejez. No se le revelan grandes secretos, pero sí pequeños y los guarda, y habla de la letra Saí. Y habla de los 3 niveles de puntuación en estas vocales: la vocal Holem, la vocal Shurek y la vocal Irek, que es un puntito arriba de la letra, en el medio o abajo. Y un comentario que esas vocales están explicadas más en profundidad en lo que es la introducción al Zohar. Y acá está la referencia en donde está, en la página 89, entre los párrafos 89, 87 a 91. Estos cabellos son la expresión de lo externo en nuestro cuerpo físico, de la salida de esa josmá, desde lo superior hacia abajo del tabur, representando luego con la posición de las vocales respecto a las letras. Y esto es lo observado en los párrafos que se comentaron también antes que esto, porque vieron que este no es el primer párrafo, sino que en realidad ya había arrancado en el párrafo 69, y estos párrafos que están mencionados en el texto de Letzaim son como algunos salteados de todo el texto donde se habla en el Zohar de las partes del cuerpo. Dice: si el pelo del poseedor del escalón madregá se riza, es rizado, y asciende hacia arriba, quien comanda, dirige, es el maestro, que estos son los escalones, pasos pequeños de sus pelos, en los aspectos del punto del soñador, del Holem. Luego hay carencia, Gizarón de Gar, sin cabeza, por lo que suben desde la cabeza hacia arriba, es decir, que afectan solo de abajo hacia arriba. Y se dice que está enojado, tiene ira, porque las leyes en ellas siempre lo enojan. Su corazón está arrugado como un trapo, lleno de miedo. Su corazón está lleno de miedo a las leyes. Sus acciones no son buenas, porque la desventaja de Gar lo lleva a malas acciones. En sociedad uno debe mantenerse alejado de él, en todo lo que el participante con él sea perjudicado con él. Más bien, o sea, que quería leer por lo menos un poco de este texto para que vean de qué se trata. No sé si vale la pena profundizar mucho en él,
porque aparte esto solo es un pantallazo y aparte está acá el texto completo que se puede avanzar. No sé qué les parece. Porque esto es un anexo en realidad y el párrafo en el que estamos es el que está arriba. Y capaz que conviene más leer el texto original, o sea, leer el texto del Etzain. Escucho si alguien quiere comentar alguna cosa. Está grabando. Bueno, entonces vamos a lo que es el texto original. Voy a arrancar del principio, porque no habíamos avanzado mucho, así ya repasamos lo que habíamos visto. Puerta 50, capítulo 6. Dice, la electricidad de Tiferet y sus manifestaciones externas. Son esos dos conceptos que están en los dos anexos, o sea, el concepto de esa electricidad o sentimiento que se expresa a través de esa geometría que tiene que ver con la palabra Zohar, que es esa expresión que va a través del corazón, porque allí es donde se construye el templo que conecta a Malhut con Binah, o sea, por medio desde donde nos conectamos al Creador, en ese 2x2, y sus manifestaciones externas que tienen que ver con estas manifestaciones que se ven en la persona en diferentes partes del cuerpo, o por lo menos eso es lo que está un poco mostrado ahí en el texto. Dice, sepa que así como en la santidad hay almas, Neyamot, almas humanas, de Adán, que son interiores, Pinimiut, interiores de los mundos, Olamot, y las almas Neyamot de los ángeles, Malakim, de los mundos exteriores. Habla de un nivel interior y un nivel exterior de almas, humanas y de ángeles. Como es bien sabido, en el árbol del conocimiento del bien y el mal, que son las cáscaras, clipot, su brillo, melancolía, tristeza. Comentarios, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es una sigla que aparece allí, y la palabra que está referida aparte a continuación de ese árbol, significa melancólico o triste, pero también habla de brillo y también es el nombre de un planeta, del planeta Venus. Es una observación. Desde su interior, Pinimiut, saldrán fuera almas, Neyamot, de la buena inclinación, Yetzer Hatov, y de la mala inclinación, Yetzer Harra. Y en el exterior saldrán fuera ángeles, Malakim, de juicio, severidad, que apuntan, supervisan sobre los trabajadores del mundo acerca de las estrellas, y desde los símbolos celestiales son encontrados, descubiertos. Bien. Menciona esas almas Neyamot humanas que en ese Seirampín tienen una división y hay una parte que está respecto a lo bueno o a las sefirot que están por encima y ya están conectadas al Creador, y también hay otra parte en la cual está más cercano a lo que es el deseo de recibir. Y exteriores a ellas, estas Malakim que refieren a los ángeles. Hay algunas palabras en el texto que están en arameo, por ejemplo la palabra mundo está puesta en arameo, alma. Habla que apuntan o se refieren a las estrellas, y esa referencia respecto a los trabajadores de las estrellas es una referencia respecto a la idolatría, respecto a seres que sirven a las estrellas o a otros símbolos celestiales. Está indicando que no se dirigen hacia el Creador, sino que
buscan ese deseo de recibir o buscan otros dioses en lugar del creador. Hay una observación también que está con doble yud, una palabra aquí, y habla de los símbolos del cielo o del zodíaco. Y hace una comparación entonces entre lo que son las almas y los ángeles en santidad. Hay un nivel interno y un nivel externo en ambos. Y dice, en el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando el ser trabaja para el ego y no trabaja para el creador. Y un pequeño resumen, un pequeño esquema de lo que fue mencionado hasta ahora. En lo que son los niveles de santidad, las almas humanas es lo más interior. O sea, el alma humana es la que tiene mayor capacidad de deseo de recibir, pero también es la que, por esa capacidad de tener un deseo de recibir tan grande, puede conectarse a lo más alto. Entonces tiene esa capacidad para hacer lo más interno y trascender todo a todas las demás, por decirlo así. Las almas de los ángeles, que son exteriores, y esto mismo, pero a nivel del árbol del conocimiento del bien y del mal, esas almas humanas están conectadas con Klipot, que tienen un brillo que tiene que ver con la tristeza, o sea, pueden construir esas cáscaras en la medida que se asocien o sea, se vinculen al ego, y hay mala inclinación y buena inclinación. Hay niveles que están más cercanos al creador y otros más cercanos al ego. Y respecto a los ángeles, habla de ángeles con juicio, din, y que tienen que ver ya con trabajadores directamente respecto a trabajadores de las estrellas, muestra acá, pero ya como niveles de idolatría o hacia otros dioses. Porque estos son los demonios que hay en nuestro mundo, Beolam Hasé. Ellos son los demonios externos que son llamados la mala inclinación de los seres humanos, Adán y su hijo, aquí. Y aquí está el asunto del sentimiento o electricidad, este concepto que vimos, que tiene que ver con ese brillo para poder conectarnos a ese brillo del Creador. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, dice, es visto en la Parashá Yitro desde el párrafo 78 y en el 71, que eso es Tiferet, que este es Tiferet. Entonces, ese brillo que está manifestado en el Zohar, que se ve a través de ese sentimiento, de ese corazón, que se conecta en ese 2x2 hacia el Creador, es manifestado en la persona, en esas diferentes partes del cuerpo, y acá pone como ejemplos o como casos particulares que se manifiestan estos dos números de la Parashá Yitro, que tienen que ver con los cabellos, como vimos recién. Comentarios o observación. Esta palabra, que fue la que analizamos en el anexo, que si uno le quita los apóstrofes de la sigla, tiene que ver con el concepto de electricidad, pero cuando uno lo considera como una sigla, ve que la mem con la lamen significa qué significa esto, y el resto de la palabra es la palabra sentimiento. Entonces habla también de un sentimiento, habla de una forma de luz o electricidad, y también de un sentimiento, y ambos conceptos tienen que ver con Tiferet y con esa conexión al Creador. Que eso lo vimos ya en el anexo en cuanto a las referencias que había en la Torá respecto a esta palabra, y también en la geometría. Habla entonces de esos demonios que están asociados a la mala inclinación de los seres humanos, que engendran esos sentimientos, esos hijos que surgen de allí. Surge también este asunto, o sea, cómo desde ese deseo de recibir podemos conectarnos al Creador, cómo desde la mayor carencia uno puede elevarse y trascender. Empezaron. Sigo leyendo desde donde quedamos hoy. Dice:
Habla entonces que estos demonios, asociados a la mala inclinación en los seres humanos, engendra estos sentimientos, son sus hijos, habla de la palabra hijo como engendrado a partir de ellos. Desde ahí surge el asunto, lo cual está incluido en la Sefirá Tiferet, y para profundizar en el mismo, uno puede estudiar la Parashá Yitro, desde ese párrafo 78, que está en el anexo 1, donde están esas manifestaciones externas, que ya vimos que habla de los cabellos y habla de algunas otras partes del cuerpo. En dicha parashá se explican manifestaciones exteriores respecto a este sentimiento interior en Tiferet. Y el asunto aquí que hemos aprendido de las correcciones desde el párrafo 72. Habla de más de un párrafo de esa parashá, habla del 78, del 71 y ahora también del 72. Continuamos con la parashá Yitro en el anexo 1, ahora en el párrafo 72. Debemos aprender de todas estas correcciones manifestadas en el sitio que sean, provengan desde la derecha o desde la izquierda, y nada de esto es determinante, pero sí es importante para conocernos y profundizar los orígenes de nuestros impulsos, en tener una visión objetiva y profunda de las causas para ir a ellas y desde ahí trabajarnos. En definitiva, todas estas manifestaciones, al igual que en una carta natal en astrología, es información valiosa y útil en la medida que el ser humano la use con un fin de autoconocimiento y como un dato adicional para su trabajo de corrección personal y nada más. No como algo adivinatorio ni determinante, sino como una herramienta para poder conocernos. O sea, estas manifestaciones externas en las personas tampoco son determinantes en el sentido de que no te condenan, sino que te dan información respecto a cómo estás para desde ahí poder trabajarte. Es esa la forma que es útil verla, por decirlo así. Y está puesto como un ejemplo lo que es una carta natal en cuanto a esa información que hay en esa carta, que te muestra información kármica de la persona, de cómo llega, con qué potenciales o con qué carencias también llega a esta encarnación, para poder de ahí tener más información para hacer este trabajo. Hay como cierta analogía o cierta comparación entre ambas cosas. Dice, porque Javayá en su Gesed, en su misericordia, y Adonai, Avni en Geburá, y en Tiferet se han unido, conectado, el cual es en sí mismo como una clase de esos sentimientos o electricidad. Entonces, habla de Javayá y habla de Adonai. Habla de Adni. Ambas manifestaciones del Creador, Adonai o Adni, es la manifestación en Malhut, y Javayá es la manifestación en lo superior. Y esto es justamente lo que ocurre en ese 2x2. Justo en la clase de Torah que hubo el sábado, que bueno, algunos de los que estamos acá participan, por lo menos vi que estaba Rocío ahí en la vuelta recién, se habló de la fiesta de Sukkot, que justo tiene que ver ahora, y en esa fiesta de Sukkot se construye, se hace una construcción a nivel religioso que se llama Sukkah, una palabrita que es una Samej, una Bab, una Kaf y una Hei. La palabra Sukkah tiene una Samej y una Hei en lo que es fuera de la palabra, y eso tiene un valor 65, que es el valor de Adonai. La geometría de Adonai también es 65 y tiene que ver con ese Malhut desde donde hay que hacer la conexión. Y en la parte interior está el 26, que es la Kaf y la Bab. O sea, en esa construcción que se hace a nivel religioso como una construcción física, que es una construcción que se hace en el desierto, para poder conectarse al Creador, y tiene un entramado que es
de enramada para no poder huir de la situación, y uno tiene que mantenerse en ese 2x2 y en esas 4 paredes, que nosotros sabemos que son los 4 mandamientos para poder mantenernos ahí, en ese 2x2. Tenemos que lograr unir lo que es la conexión en Malhut, que es el nombre del creador en Malhut, que es Adonai, con lo superior, que es a través de Gesed, y es llegar a Havaya. O sea, esa conexión es la que logra el Zohar, es la que se hace y se edifica en Tiferet, y es la que revela a través de esos sentimientos y se conecta con esa luz. Ni la derecha pura, dada por Gesed, ni la izquierda pura, dada por Geburá, son buenas en forma intrínseca. Eso también lo sabemos por las prácticas, que ni la derecha por sí misma, ni la izquierda por sí misma, son manifestaciones directas al creador, sino que solo la línea media está allí en el centro de ambas. El nombre Adonai es el nombre del creador en Malhut, o sea, es de donde uno tiene que surgir en este trabajo, es la manifestación pura de él, pero desde la limitación, desde la severidad, de donde uno comienza el trabajo. Ambas se necesitan mutuamente, una a la otra. La misericordia necesita limitación, y la limitación necesita ceder en sí misma hacia la misericordia. Tanto un extremo de severidad o un extremo de misericordia, uno tiene que moverse desde uno hacia el otro. Solo la línea media nos acerca al Creador, y eso ocurre en Tiferet, porque la unión de Malhut con Binah se da a través de ese centro que está en el Parsá, que es Tiferet, y es el piso a donde tiene que llegar ese Malhut en lo que se llama el mundo futuro, o cuando se termine ese trabajo. Cuando los pies de la persona estén en el Parsá, uno ya va a estar parado en lo que se llama Atzilut, o el mundo corregido. Ahora los pies de la persona están en nuestro mundo, y ese trabajo de transitar todo ese trayecto, que es toda esa zona donde está el deseo de recibir dominando, es para llegar a posicionarnos ahí en Tiferet. Cuando uno llega, luego de los 6.000 años, a posicionarse en este sitio, es que ya logró transitar todo. Pero esa línea media ahora se accede de a momentos, y uno logra en ciertos momentos conectarse en ese Tiferet al Creador, justamente cuando está logrando estar en ese 2x2 o en esa Sukkah, para lograr esa conexión de Malhut con Binah. Y las manifestaciones externas que traigamos, cualquiera sean ellas, originalmente en derecha o en izquierda, ambas son modificables por nuestro Creador al trabajar en nosotros mismos e intentar, en esa intención correcta, conectarnos con una y otra vez, acercarnos a él. Otro dato curioso o no tan curioso es que la palabra Kavaná, que es la palabra intención, y que es justamente lo que uno tiene que tener puro para poder lograr la conexión, tiene un valor numérico 91. El valor numérico 91 es el mismo valor que la palabra Sukkah, y es el mismo valor que suman Adonai más Havaya. O sea, 26 más 65, que son lo que uno tiene que conectar, el 65 que está en Adonai, con las 4 letras del nombre santo, suman 91, que es lo que uno tiene que ponerse en afinidad con él, la Kavaná. La Kavaná es la base para poder lograr esa conexión, para que esa electricidad se manifieste y para que ese sentimiento sea uno con él. Todas esas manifestaciones que luego se ven en el cuerpo y que están descritas en ese texto que les pasé el link recién, y que Michael ya hizo el trabajo de traducirlos, y que están ahí en una parte u otra manifestadas, y que están explicadas en detalle en realidad en el Zohar, en la Parashá Yitro, son como 100, es un trabajo muy arduo el que hizo Michael en ese resumen, porque hay un PDF en español ahí de unas 15 páginas, pero en el Zohar son como 100 párrafos, o sea, es muy largo lo que está explicado en el Zohar, para esa traducción que él hizo, pero son expresiones siempre de esa energía que traemos, o esos procesos que se dan a través de esas conexiones, y que estamos trabajando en este mundo. Y ellas surgen, ellas causan impresiones en el exterior,
pero todo lo exterior es reflejo de lo interior, y en lo más profundo todo se encuentra con nuestro Creador. Todo es información válida y útil para nuestro trabajo de corrección personal, pero nunca es determinante, ya que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de él, y con libre albedrío, y en la medida que haya pureza en esa intención correcta, como sabemos, esa palabra intención, voy a ponerles un poco un PDF que yo tengo acá, un PDF no, una planillita, para mostrarles la geometría de la palabra Kavaná, que tiene que ver justamente con lo mismo. O sea, si vamos a lo que es la Kavaná del número 91, el número 91, bueno, no encuentro la palabra Kavaná acá, pero está acá, debería. Bueno, no la veo. Bueno, justo no le escribí la palabra Kavaná en esto, pero tiene que ver con... La palabra Kavaná tiene el valor 91 también, y es ese Adonai Havaya, que es lo que estamos viendo. Bien. Dice, cuando esa intención sea correcta, entonces por afinidad de cualidades, porque todo funciona por afinidad de cualidades, cuando la cualidad de lo que uno está intentando trabajarse a sí mismo es coherente con esa cualidad del creador, uno logra ponerse en esa línea media, logra dar de forma correcta, logra tener esa intención de querer dar en vez de querer recibir. Eso se va a ir corrigiendo y se va a ir manifestando también en el exterior acorde a esa intención. La manifestación externa siempre es una consecuencia de lo que ocurre en forma interna. Y acá hay otra palabrita que estaba expresada en el párrafo, por acá arriba. Aquí. Dice, esta palabra es una mezcla de ambas manifestaciones del Creador. O sea, hay una palabra que es las mismas letras que Adonai, Havaya, como mezcladas, intercaladas. Está la Aleph, la Dalet, la Nun y la Hei de Adni, la última Yud de Adni, y también está la Yud, la Hei, la Bab y la Hei intercaladas. Está puesta como una intercalación de las dos palabras en el párrafo. O sea, habla de Havaya, de ir hasta Adonai, y después menciona una palabra que es la mezcla de las dos. Es una cosa curiosa lo que hace en el párrafo. Pero es como lo entiendo como o surge como una recalcar de que va de un lado al otro. Es un resultado de esas 8 letras. Aleph, Yud Aleph, Hei Dalet, Bab, Nun, Hei, Yud. Para llegar a este nombre, entonces implica, como ya vimos, un balanceo continuo entre lo que es la derecha y la izquierda, o sea, para llegar de Malhut hasta Binah, y dada una situación particular, a igualdad de condiciones, siempre la derecha está por encima de la izquierda, siempre el dar es, dada la misma situación, es algo más cercano al creador que el recibir. Entonces uno tiene que volcarse siempre desde el deseo de recibir, porque es lo que es intrínseco a la persona, hacia el dar, porque la persona de por sí va a ser solo deseo de recibir. El ser humano está en una estructura que está básicamente formada por deseo de recibir, tanto físico como a nivel de sentimiento, como a nivel mental. Son estructuras que están vinculadas directamente a ese deseo de recibir, y uno tiene que volcarse hacia el dar. Siempre la derecha entonces está por encima de la izquierda, a un mismo nivel, y por eso es que la primera letra en esa palabra está comandada por la letra de Havaya, y luego sigue la letra de Adonai. Es necesario siempre pivotear entre ambas, y para eso es bueno recordar la práctica que está en el texto de Michel Pornar, de Cábala para un manejo completo de la vida, que lo hemos visto en más de una ocasión.
y que implica desde ambas líneas siempre moverse hacia el medio. Cuando uno está dominado por lo que es el dar, y no pone un límite, acordarse de poner cierto límite, de poner una severidad allí, porque solo el dar puro no es correcto, ni tampoco la severidad pura, y uno tiene que moverse hacia el, cuando está siendo demasiado severo, moverse hacia el dar. El creador puede hacerlo, puede él fijarse en la línea media, pero nosotros no podemos por nosotros mismos fijarla, pero sí podemos movernos de un lado a otro, y de eso se trata esa práctica. Y de intentar incorporarlo como un hábito, y cuando uno atraviesa determinado escalón, uno va a estar, va a notar que a través de esa práctica logra avanzar. Dice, ese sentimiento o electricidad que vimos, que estaba en el título del capítulo, y que lo vimos después a continuación en el anexo, parte siempre de esa mala inclinación, siempre se parte de ese Adonai, o de esa parte de abajo del 2x2, y desde esa carencia, desde eso que uno quiere corregir, esa va a ser la fuente de nuestro trabajo en Kabbalah, y a través de ella nos acercamos una y otra vez cada vez más al Creador. Nuestro deseo de recibir nunca va a desaparecer, al contrario, va a crecer, porque vamos a conocernos cada vez más, y vamos a conocernos cómo somos realmente, que somos solo deseo de recibir. Al principio no nos damos cuenta de qué tanto deseo de recibir tenemos, y eso va a ir creciendo, y esa es nuestra materia prima en este trabajo. Y aparte, si uno fuera como en otras escuelas o en otras formas de estudiar más religiosas, que se alejan de ese ego, de ese deseo de recibir, uno moriría, porque ese ego forma parte nuestro, y no solo es la materia prima de nuestro trabajo, sino que es necesariamente parte nuestra, y tenemos que darle su espacio, por decirlo así. Nunca ha sido, ni fue, ni será nuestra intención deshacernos de ese ego, sino no es deshacernos o eliminar ese deseo de recibir, sino transformarlo en, a pesar de sentirlo, de tenerlo presente, movernos hacia el dar. Forma parte de nuestra estructura, debemos aprender a convivir con él, a vivir y convivir con él. Y ese es el objetivo de la Kabbalah, que está un poco expresado acá en esas palabritas que vimos, en ese sentimiento y en esas manifestaciones. Que a pesar de este deseo de recibir siempre viva a nosotros, no sea él quien tenga las riendas de nuestra vida, sino que uno, por voluntad propia, haga que, por afinidad de cualidades, en esa intención correcta, sea el creador quien las tenga. Porque nosotros, por medio de nuestro libre albedrío, con nuestra fuerza de voluntad y nuestra cabana adecuada, cada vez con más control, esté dado por él en nuestra conexión a lo superior. Y que sea él nuestro Dios y nunca ningún otro. Siguiente párrafo dice, animales de fuego. Y ellos dicen que son dos nombres, Shemot, como es mencionado anteriormente. Acá habla de animales y habla de fuego. Y un comentario respecto a ese fuego, que el fuego tiene la capacidad para poder transformar, para poder cambiar lo que es algo que es un deseo de recibir en algo que ya tenga una intención más pura respecto al creador. El fuego es el poder transformador, y desde cada manifestación animal que tengamos en nuestro ser, animal en el sentido de ese deseo de recibir, está ahí para ser trabajada y llegar entonces a convertirnos en seres humanos. Desde el animal de turno que esté dominando en ese momento, que siempre va a haber alguno dominando, y desde ahí tenemos que trabajar. Dos nombres ya vistos, manifestaciones tanto en la derecha como en la izquierda, ambas solo manifestaciones animales, vistas desde donde estamos para acercarnos más desde allí. Solo el creador es la línea media y ningún ser humano está en ella, es solo su cualidad. Cada ser humano tiene desvíos hacia un lado y hacia otro y se manifestarán exteriormente, pero sí existe la capacidad de avanzar y de acercarnos a él, y esa es la base de nuestra tarea aquí. Todos los aspectos detallados en Yitro, como vimos y como
está comentado en ese PDF que les pasé, revelan estas diferentes manifestaciones o desvíos, ya sean a la derecha o a la izquierda, pero ninguna de ellas es buena en sí misma, y todas al mismo tiempo lo son, porque cualquiera sea la manifestación que nos esté mostrando, siempre es un inicio para un acercamiento profundo y real. Está vista como una forma de conocernos, y está ahí el valor de esa información. Y ellos son fuegos de los aspectos, la existencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, como es mencionado en la línea de la Yud. Y ellos dicen, son palabras desde la razón. También está la palabra avestruz acá con la misma palabrita de razón. Siguiente párrafo del Etzai. Dice: este árbol nos muestra a todas ellas, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya sabemos que ese árbol del conocimiento del bien y del mal es esa razón o ese cerebro en donde radica ese ego y es la materia prima de nuestro trabajo. Son diferentes formas que nos muestran facetas de esos animales que tenemos que trabajarlos. La patita de la Yud habla de una patita de la letra Yud, que sabemos que respecto al nombre Yud que va ok, en la primera Yud, la patita desde donde surge, desde arriba, la partecita de arriba de la letra, eso es la esencia de Keter, en lo que son las 5 sefirot. Si bien hay 4 letras, en esa primera puntita tiene que ver con Keter, con lo que es la esencia de todo lo que existe, que está incluido en todas. De hecho, todas las letras tienen esa primera puntita arriba, que desde ahí surge la esencia que nos conecta al Creador y que nos da vida. Siempre a través de ella, el acercamiento al Creador es posible, porque está incluido en todas ellas. Siempre el camino es a través de Keter. Recordemos además que Keter de Seirampín es Yeshua, y fue quien nos habló directamente desde ese sitio, pero todo lo mencionado ya está incluido en la Torá, y está mencionado a través de esas letras, y en esa patita que está en cada una de ellas, es ese vínculo a lo superior. Lo Torá, que es la base de toda la enseñanza. Los mensajes de todos los profetas, cualquiera sea, son solo mensajes que han sido útiles en todas las etapas previas a la Kabbalah. La Kabbalah es la última etapa porque es una conexión directa de cada persona y es individual, como hablábamos hoy al principio, que no es algo de que tenga que depender de un maestro, que tenga que depender de alguien en particular, o de ningún grupo, o de nadie. Se busca una independencia y se busca una relación individual de cada persona con el Creador. Y si bien hay relaciones entre las personas, y que obviamente que nos podemos ayudar e interactuar para poder, en algún caso, comentar las situaciones que quieran comentar, siempre la interpretación tiene que ser personal, y cada uno desde su propia interpretación es que tiene que vivenciarlo y tiene que conectarse en forma individual al Creador, porque la luz es únicamente del Creador, y a través de esa conexión con Él es que uno puede liberarse de la situación que esté atravesando. Entonces, siempre la intención tiene que ser uno con Él en forma pura, con esa Kavaná correcta, esa Kavaná que, como vimos hoy, está en esa geometría de 91, que es Havayá más Adonai. Por encima de lo que nos toque trabajar, y de ese animal que tengamos que trabajar en ese momento, o ese aspecto del deseo de recibir que estemos trabajando en ese momento, y sin ningún intermediario al medio. Después otro comentario respecto a esa palabrita que aparece al final, que tiene como traducción también la palabra avestruz. Es una observación nomás, que esa palabra
Como sustantivo significa ese animal, que es un animal que esconde la cabeza en la tierra para escapar de los problemas, como un comentario nomás. Pero también significa la palabra razón. Ambas palabras en hebreo significan lo mismo, o sea, ese animal que esconde la cabeza en la tierra y la palabra razón están mencionadas con las mismas letras. Esas palabras son juicios sobre nuestra persona, ya que estamos alejados de él. Esos razonamientos nos alejan del Creador y es como que escondemos la cabeza en la tierra si nos fijamos en ellos. Él está en nosotros, nos lo muestra, pero para profundizar en ellos y entonces usarlos de manera adecuada, adentrándonos en ese ego, para desde ahí ponernos en la intención correcta de ir hacia el dar y no hacia el recibir. El siguiente párrafo del Etzaim dice: son gemelos, donde hay para en estos la P, que es la boca, Malhut, y la lengua, como se menciona allí en Yitro. Gemelos, porque habla de manifestaciones desde derecha y desde izquierda, desde un lado y desde otro. Esta palabra también significa coordinaciones, porque nuestra tarea es ponernos de acuerdo, hacer ese pivoteo, coordinar desde un lado a otro para lograr ese acercamiento. Y hay una palabra en arameo que significa donde hay, para en estos, pero también podemos verlo como la palabra capital o fortuna. Es esta palabra que está aquí, después de la palabra gemelos. Dice entonces: podemos movernos por lo material, dado por ese deseo de recibir, por eso femenino, por la boca, Malhut, que es la segunda Hei, y la lengua que está dentro de la boca, y que esa lengua tiene que ver con lo que manifestamos en el segundo mandamiento, que está dado en esa primera Hei, que es Binah, que es la manifestación del Creador en el cuerpo. Recordemos que la madre, que es la primera Hei, Binah, llega hasta el Parsá, ella desciende desde lo que es lo superior hacia el cuerpo para poder ayudar a sus hijos, y llega hasta un lugar que está en el medio del cuerpo, en el Parsá. Y hasta ahí tenemos que elevarnos nosotros, tenemos que elevarnos desde las carencias, tiene que elevarse Malhut hasta ahí. La segunda Hei tiene que unirse a la primera, pero se une en el centro del cuerpo, en el Parsá, para encontrarse con ella en ese lugar. Ambas Hei, acá está mostrado como la lengua y la boca, porque ambas se encuentran en esa boca, en la comunicación del segundo mandamiento, que el sitio, la boca, ya es Malhut, y habla de la lengua, que es con lo que se expresa esa Binah en ese segundo mandamiento, o en esa conexión que hace desde lo superior hasta lo más bajo. Donde se llega desde lo más alto a lo más bajo por el lado femenino, en esa unión entre la boca y la lengua. Y también lo habíamos visto, también esa conexión entre lo superior y lo inferior, o entre Malhut y Binah, lo habíamos visto con las manifestaciones desde la derecha o la izquierda, y todas esas manifestaciones externas que estaban mostradas en Yitro. Todas las manifestaciones en Yitro son manifestaciones para llegar por medio de Tiferet, de esos sentimientos, de esa electricidad, de esa unión entre lo superior y lo inferior que se realiza en ese Parsá, en la línea media, en Tiferet, en lo que va a ser el piso del mundo futuro, que también es llamado en la enseñanza por una analogía, se llama Monte de los Olivos, este sitio donde se va a parar la persona en el futuro. Ese sitio, que es a donde tiene que ascender Malhut, se ubica allí, está en el corazón, donde se hace la conexión, que es el lugar donde se surge ese tercer templo, que es donde nos vamos a conectar en forma directa al Creador, al superior, a nuestro Creador. Y ellos son dos nombres, Bet Shemot, como fue mencionado anteriormente, esta sigla, y esos dos nombres son P, Adonai, o sea, en la boca está Adonai, que es el nombre Malhut, y Leshon, que es esa lengua que está manifestada en Havayá, porque Leshon
tenía que ver con Biná. O sea, habla de la boca, que refiere a Adonai, y habla la lengua, que refiere a Javayá. Y ellos dos son suficientes desde que salen en esa electrificación blanca y roja, como es mencionado aquí y hemos aprendido. Otra nueva mención a lo que es la derecha y la izquierda, el color blanco que tiene que ver con lo puro y el color rojo que tiene que ver con la severidad. De nuevo, está mencionada la palabra electrificación, o ese resplandor del Zohar, que es lo que surge en esa unión de la derecha y la izquierda, desde Malhut hasta Biná, en esa columna que se arma en el medio, donde uno se puede conectar a lo superior. Y acá, nuevamente, como siempre en estos textos, menciona de una forma, menciona de otra, pero siempre refiere a lo mismo. Acá está hablando de dos colores, el color blanco y el color rojo, que nos muestran de nuevo esa conexión, desde la carencia hasta lo superior. El blanco que tiene que ver con la pureza, y el rojo que tiene que ver con la severidad o Malhut. Comentarios entonces: P es Malhut, la boca, el nombre del creador allí está mencionado con Adonai, mientras que la boca, que tiene que ver con Biná, y es el representante de Javayá en el cuerpo. Después habla de dos, que está puesto en arameo, trin, está puesto con una palabra en arameo, en vez de poner dos, como puso acá, con una bet, te mezcla las palabras en arameo con el hebreo, acá es un poco lo que hace el texto a veces. También otra palabra que está en arameo, la palabra suficiente, la palabra salen. Hay un texto que está entreverado entre un idioma y otro, y la idea un poco de poner las palabras que están en arameo para que sea más fácil si uno quiere traducir el texto. La electrificación, que es esa energía que llega desde nuestros demonios o desde esas carencias y que nos activa, nos da esa materia prima para hacer el trabajo, para poder conectarnos desde ahí hasta lo superior, como es lo que se está hablando en todo este párrafo o en todo este capítulo 6. Como vimos anteriormente, está relacionada a Tiferet, a los sentimientos, y es bueno que esté allí para hacer ese trabajo. Esa carencia es buena, siempre en esa suká estaba esa enramada arriba. Si vamos de nuevo a la palabra suká, que tiene que ver con ese 91 y con esa conexión entre Adonai y Javayá, porque por fuera estaba la Samej y la Hei, que es Malhut, y por dentro estaba la Kaf y la Bab, que es el 26, Kaf es 20 y Bab es 6. Esa suká, que es esa construcción, es ese 2x2, tenía una enramada arriba que era una enramada de paja, o sea, era una construcción en el desierto con 4 paredes y algo de paja arriba. Esa es la construcción física que hacían en el desierto. Una construcción que no era un techo, era algo que dejaba pasar la lluvia. Ahí. Bueno. Dice entonces, vuelvo acá un poco a los comentarios, dice P es Malhut, que es la boca, el nombre del creador allí es Adonai, mientras que la boca es Biná, que es el representante del cuerpo, y ahí hablaba de la lengua. Después algunas palabras en arameo, y después decía, la electrificación, esta energía que llega desde nuestros demonios y que nos activa, como vimos anteriormente, que está relacionada a Tiferet, a los sentimientos, y es bueno que esté allí para hacer nuestro trabajo a partir de ese lugar, ¿no? Desde allí. Después hay una palabra que es blando, en hebreo es traducido como pálido, que es la conexión a lo divino, o el color blanco, que es el color de Atzilut, el mundo de la corrección, que es en el lugar donde estaremos, en ese lugar que está asociado a ese color blanco cuando estemos de pie. O sea, cuando por nuestros propios medios estemos parados, lo que comenté hoy, que es otra forma de mencionar ese sitio, que se menciona como el Monte de los Olivos, ese sitio donde uno está de pie en el mundo futuro, es el pasá. Es cuando uno logre llegar a estar parado en ese nuevo final de lo que va a ser Malhut, cuando ascienda definitivamente hasta ese parsá, y la persona esté parada
de ahí hacia arriba, y por lo tanto va a estar completamente en absoluto todo el tiempo. Cuando se pare en ese parsá, que es ese nuevo piso del mundo futuro, luego de los 6.000 años de corrección. El blanco representa entonces a Binah, en este mundo de la corrección, y el rojo a la severidad, es decir, a Malhut, o a Briá, o a la creación, que es de donde tenemos que llegar hasta allí. Siguiente párrafo. Porque Tiferet es llamado un año. La palabra año, Shená, y por lo tanto suficientes salen, suficientes tipos, especies, salen 365, suficientes cuantificadas en un año, como es mencionado allí, y conectados con la letra Bab. La letra Bab aparte está puesta como Bab, Aleph, Bab, en su completitud, que es Tiferet. Y después de todo, él tiene la geometría de electricidad o sentimiento, y es nariz. Bien. Bueno, la palabra año. Primer comentario, la palabra Shená significa año, pero también significa dormir. El verbo dormir, o el verbo repetir o cambiar. Habla entonces ese año de periodos de tiempo en los cuales dormimos, se repiten, cambiamos, o sea, esos verbos tienen que ver con ese año. Años son una mención que hay también en toda la enseñanza, que no tienen por qué ser años literales, porque se mencionan muchos años que tienen que ver con periodos en los cuales hay que generar esos cambios. Acá hay una palabra en plural, suficiente, y salen algunas palabras en arameo. Dice, acá hay una palabra que no está clara, no logré llegar a traducirla, entonces lo que hice fue mirar las palabras que están dentro, para sacar alguna idea de lo que significa. Esta palabra que está aquí significa tipos o especies, género, y antes que eso está el número 365, y el número 365 es un número que son las mitzvot. Es un número que aparece en la enseñanza relacionado a lo que son las mitzvot. Están las mitzvot de no hacer y las mitzvot de sí hacer. Acá me quedó mal, son 248, no, 158, casi está bien puesto. Hay 613 mitzvot que están divididas en 365 que son prohibitivas, y 248 que son de sí hacer, de cosas que uno tiene que hacer para conectarse al Creador. En este caso está hablando de las 365 que tienen que ver con prohibiciones, con cosas que el ser humano no tiene que hacer. Las mitzvot positivas, o sea las 248, están asociadas a los órganos, a los lugares fundamentales, a los lugares centrales, mientras que las 365 están asociadas a las tendones, están asociadas a las conexiones entre ellas. Y habla de estos órganos y tendones, pero que habla de tipos, clases, especies, esas estructuras espirituales que se irán formando en ese corazón a través de la conexión directa a nuestro Creador. Por un lado tenemos los órganos, que son 248, y por otro lado tenemos los tendones, que son las conexiones con esos órganos. Después menciona la letra Bab. La letra Bab es Tiferet de Binah. Acá menciona la letra Bab directamente, como Bab Aleph Bab, pero está mencionándola en forma explícita, pero es la letra Bab. Y cuando vimos el camino de las letras, habíamos visto que la letra Bab es Tiferet en el Parsuf de Binah o de Yeshut. O sea, Tiferet además es una representación de todo Zeirampin. Siempre se menciona con Tiferet a todo lo que es Zeirampin, y en el nombre de 4 letras, el Yud, Kei, Vav, Kei, la Vav también es Zeirampin. O sea,
es una representación de lo que es Tiferet y es Zeirampin directamente. Por más de un lado vemos que está vinculado a ese Tiferet. O sea, que Tiferet también lo representa el corazón. A nivel físico, el órgano que está representado por Tiferet es el corazón, que es el sitio donde está el órgano central y donde uno hace la conexión en ese tercer templo, con esa construcción que hacemos hacia el Creador, por donde todo pasa y donde se edifica esa unión entre las dos Hei, y allí uno se logra construir ese vínculo o esa unión entre lo superior y lo inferior, es en ese sitio. El órgano central donde todo se conecta y por donde todo pasa. Además, vemos que está relleno con Aleph. Hay varias formas de representar a la letra cuando se la rellena para ponerla en forma explícita. O sea, acá estamos viendo la geometría, no estamos viendo la geometría, pero estamos viendo la expresión de la letra, pero con todas las letras que tiene adentro, o sea, la Vav, la Aleph y la Vav. Y está rellena con Aleph, porque a veces se rellena con otra vocal, acá se rellena con Aleph. Y cuando rellenamos la Vav con Aleph, vemos que genera el número 13, por un lado, 6 más 1, pero además de eso, estamos viendo que es el relleno que está de los rellenos del nombre Havayá. Cuando se rellenaba en Josma, la Vav se rellenaba con Yud, generaba el número 10 más 12, o sea, el número 22. Pero cuando la rellenábamos con Aleph, ya estábamos a un nivel del cuerpo, o sea, cuando habíamos visto los diferentes rellenos del nombre Havayá, y habíamos visto las 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, con sus diferentes rellenos, cuando la Yud era la letra que rellenaba a la Vav, estábamos hablando de Josma. Y ahí todavía estábamos en la cabeza. Pero ya cuando estábamos en Binah o en Zeirampin, que son representaciones que van hacia el cuerpo, porque Binah ya bajaba hacia el cuerpo, y en Zeirampin mismo, entonces la Vav se rellena con Aleph. Entonces, tenemos otra pista más de lo que se está hablando acá. La Vav es Tiferet, y es una referencia directa a ese corazón, pero a ese Tiferet en el cuerpo. Ese sitio donde vamos a recibir su presencia, pero ya ese sitio más cercano a nosotros. Y además vemos que el número 13 está vinculado a ese relleno y a esa letra. O sea, uno puede en ese Tiferet acceder, o está por lo menos mostrándose que también existe en esa misma letra la capacidad de llegar a lo que son las 13 cualidades de la misericordia, o a la palabra Ejad, o a la palabra Javá, que ya vimos que también tienen ese valor de 13. O sea, uno logra conectarse al Creador o a esas cualidades directamente a través de ese corazón, a través de esa Vav. Las cualidades a desarrollar para conectarnos en forma permanente a nuestro Creador, que ya las vimos también en algún momento, en algún capítulo anterior, cuáles eran esas 13 cualidades para conectarnos al Creador. Lo cual puede hacerse solo por ese tercer templo, por ese sitio que se da en Tiferet. Y después la geometría esta, la geometría de la palabrita que era sentimiento o electricidad, que era 378, y también vemos que está mencionada la palabra nariz, la palabra af, que es una referencia también a Zeirampin. O sea, es otra mención de que acá está hablando de Tiferet o de Zeirampin, porque cuando uno menciona las partes del cuerpo que están en la cara, sabemos que los ojos es Josma, sabemos que los oídos es Binah, la nariz, en este caso, es Zeirampin o Tiferet, y la boca es Malhut. Entonces, hay varias referencias que todo esto, esas conexiones, esos 365 conexiones, se hacen por medio de ese Tiferet. Y bueno, y vamos a dejar un poquito por acá, estamos ya.
parar.